Corriente administrativa. Empezaremos. Para meternos en un poco más de materia y hablar un poco de la historia de la administración, nos centraremos en la administración es igual a humanidad, con lo cual esto permitió que los Homo sapiens, las personas que habían nacido en esta época, pudieran crecer en manada, crear clanes para así buscar sobrevivir de los mamíferos, dando así grandes civilizaciones, como los sumerios, los egipcios, los chinos, los mayas, los romanos, entre otros. En los mayas, en los incas y en los chipchas existían los jefes, los caciques, quienes daban órdenes, y los subordinados o esclavos eran quienes hacían todo lo que ellos dictaran, lo que ellos decían. A la vez, si ordenaban matanzas de uno de sus esclavos, lo hacían, porque eran quienes tenían la voz, el voto y el derecho a tomar decisiones sobre los demás. Roma. En el año 175 a.C. fue una de las civilizaciones que más influyó en el pensamiento de la administración. Inclusive tenían personas a cargo que recibían el nombre de gestores o mandatarios para llevar a cabo las tareas de la administración. Las empresas las clasificaban en tres: públicas, semipúblicas y privadas. Públicas realizaban actividades del Estado, semipúblicas pertenecían a sindicatos y privadas eran manejadas por los civiles. En la antigua civilización romana también hubieron tres periodos: la república, que durante este periodo las actividades eran manejadas por el pueblo y predominaba la igualdad; la monarquía, el gobierno era dirigido por la alta sociedad y no intervenía el pueblo; y la caída del Imperio Romano. Este periodo se caracterizó por el desorden, la desorganización. Es aquí donde se ve un ejemplo de una mala administración, las consecuencias de ella, que hace caer una civilización, inclusive puede hacer que desaparezca con el tiempo. Es allí cuando se debe intervenir y hacer un buen análisis sobre cómo llevar una buena administración y cómo recuperarnos para así fortalecer y permitir el crecimiento. Edad Media. Es aquí donde se desarrolla un sistema político unitario, el feudalismo, donde el señor feudal es quien toma las decisiones y tiene la voz y el voto. Es acá donde también la iglesia se consolida. En esta etapa, la Iglesia Católica no acepta el lucro y el comercio como una actividad honesta. Es por esto que se crea la ética protestantista, que sí aceptaba y fomentaba la acumulación de la riqueza, y con sus principales exponentes que fueron Max Weber, Benjamin Franklin y Martín Lutero. Es por esto que la Iglesia Católica representa un ejemplo interesante en la práctica de la administración. La estructura actual de la Iglesia quedó establecida en esencia en este ciclo. En esta época se definieron en mayor rigor de sus objetivos y doctrinas. La autoridad final quedó centralizada en Roma. Haciendo un pequeño viaje, ya volvemos al siglo XXI. En el cual el pensamiento administrativo como la humanidad ha evolucionado desde la prehistoria hasta la historia moderna, como los viajes a la luna y los computadores e internet. Actualmente se encuentra la estructura de qué es una buena administración y cómo llevar a cabo, lo que permite conseguir la utilización de la misma. Un aspecto que contribuiría fundamentalmente a la administración moderna está constituido por el derecho romano, base de la organización de su Estado y de la reglamentalización de las actividades y conductas de su sociedad, tal que ha sido una influencia que en el presente la mayoría de las instituciones de los pueblos están fundamentadas en esta concepción jurídica, legadas por Roma. Derecho romano son las leyes que se establecen